de Juan el Bautista fue un ministerio de palabras, pero sin poder. En cambio, el ministerio del Señor Jesús fue un ministerio de palabras, o un ministerio de palabra y de poder. ¿Cuántos dicen amén? Y yo te hacía una pregunta, retomando un poquito lo que vimos la semana pasada. Yo te preguntaba, ¿para ti qué es mejor? ¿Para ti qué es mejor? Perdón, más que para ti qué es mejor, la pregunta es, ¿como cuál de los dos ministerios tú deseas vivir y deseas moverte? ¿Como el ministerio de Juan el Bautista o como el ministerio del Señor Jesús? El ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio muy poderoso, sí es cierto. Jesús mismo lo dijo, entre los que nacen de mujer no ha nacido uno mayor que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos o en el reino de Dios, mayor es que Juan. Y sin embargo, nosotros veíamos la semana pasada que Juan el Bautista predicó y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y el Señor Jesucristo también decía, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y veíamos que la gran diferencia entre ambos ministros es que Juan predicó que el reino se había acercado, que el reino estaba cerca a los hombres, que el reino estaba cerca del mundo, cerca de la tierra. Y Jesús también lo hizo, pero la Biblia dice, y lo vimos la semana pasada, que Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Y nosotros nos dimos cuenta que predicar el evangelio del reino de Dios consiste en manifestar el poder sobrenatural del reino de Dios. Juan el Bautista solamente anunció que el reino se había acercado, pero no pudo manifestar el poder del reino. Jesucristo anunció que el reino se había acercado y después predicó el evangelio del reino y él manifestó el poder del reino. La Biblia dice que Juan no hizo ninguna señal. ¿Se acuerdan? Que lo estábamos viendo la semana pasada en Juan 10:41. Muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. Juan ninguna señal hizo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que Juan el Bautista anunció que el reino se había acercado, pero no lo pudo manifestar, no pudo manifestar el poder del reino. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11, Lucas 11:20 dijo, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? El reino que Juan anunció que se había acercado, el reino que yo mismo anuncié que se había acercado, ahora yo les digo que si por el dedo de Dios hecho fuera a los demonios, es porque ese reino ha llegado y ahora está entre ustedes. El reino que Juan anunció, el reino que yo anuncié, ahora yo lo estoy manifestando, ahora yo lo estoy haciendo visible entre ustedes y ahora esto es el reino de Dios. Juan lo anunció, Juan lo predicó, pero Juan no lo pudo manifestar. Ahora yo lo estoy manifestando y lo estoy haciendo visible a la vista de todos ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Así es que entonces el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio de palabra sin poder, pero el ministerio del Señor Jesús fue un ministerio de palabra y poder. Amén. ¿Como cuál de esos dos ministerios quieres que sea el ministerio tuyo? ¿Quieres que sea un ministerio de palabra sin poder como el de Juan, o quieres que sea un ministerio de palabra y poder como el de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate lo que te voy a decir. Juan el Bautista no hizo ninguna señal, pero Jesús empieza su ministerio y él empieza a hacer milagros, prodigios, señales a través de su ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Pero después Jesucristo termina su ministerio y empieza el ministerio de los apóstoles. ¿Y quieres ver algo? ¿Quién hizo cosas más poderosas, Jesús o los apóstoles? ¿Quién? Contestan con miedo porque no leen su Biblia, por eso contestan con miedo. ¿Quién hizo cosas más poderosas, los apóstoles o Jesús? ¿Quién? Los apóstoles hicieron cosas más poderosas de las que había hecho Jesús. Quizás porque le faltó tiempo a Jesús y no las pudo hacer, porque las pudo haber hecho, pero el hecho es que
cuando Jesús termina su ministerio y los apóstoles empiezan su ministerio, los apóstoles hacen cosas más grandes que las que hacía Jesús. Porque los apóstoles empiezan a sanar personas con los paños ungidos, con su sombra Pedro empieza a sanar a la gente. Y la Biblia no menciona ni un solo versículo que diga que Jesús lo haya hecho, aunque hay un versículo para la gente que no está viendo que pueda decir, pero dice que hay muchas cosas que Jesús hizo y no están escritas ahí, porque si estuvieran escritas no hubieran alcanzado los libros. El hecho es que Juan el Bautista anunció el reino y no lo manifestó. Llega Jesús y anuncia el reino y lo manifiesta. Luego Jesús anuncia el reino y lo manifiesta, pero no hace milagros tan impresionantes. Los apóstoles empiezan a anunciar el reino, lo manifiestan y hacen milagros más impresionantes. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora el ministerio es dado a ti y a mí, y tenemos que estar haciendo cosas más grandes de las que hicieron los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hicieron los apóstoles entonces? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Vamos a ver un poquito de eso. Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas 8:1. Cuando lo tengan, ya lo tengo, por favor. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades. ¿Iba por dónde? Iba por todas las ciudades y por todas las aldeas, predicando y anunciando ¿qué? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué? Y los 12 iban con él. Los 12 iban con él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. ¿Y qué predicaban los 12 que iban con él? A ver si alguien me voltea a ver que esté atento a mis necesidades en el nombre de Jesús. Porque le hago así, le hago asado y ya no sé cómo me pueden voltear a ver. Necesito un agua, por favor. ¿Amén? Ok, entonces fíjese, ¿qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. Y dice que los 12 iban con él y ¿qué hacían? Predicaban. ¿Qué predicaban? El evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el evangelio del reino de Dios? ¿El evangelio del reino de Dios consiste en palabras? Sí, consiste en palabra, pero también consiste en que la palabra vaya respaldada con el poder. ¿Cuántos dicen amén? Ok, fíjese. Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos 8:12. El libro de los Hechos. Necesito que me ayude buscando rápido las citas. Necesito ser hábil para buscar las citas. No me voy a poder esperar mucho. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué? Que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios. El nombre de Jesús, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué predicaba Felipe? Y Felipe era uno de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Ahí mismo Hechos 19:8. Hechos 19:8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? ¿Qué predicaba Felipe? ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaban los 12? ¿Qué predicaba Jesús? Aleluya. Fíjese ahora, Hechos 20:25. Todos son citas del libro de los Hechos. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando, ¿qué? Otra vez está Pablo hablando y dice: entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hechos 28:23. 28:23 del libro de los Hechos. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les